Shabbat Shalom para todos, que Yahweh les bendiga. Habíamos quedado en el segundo cuestionamiento en referencia a Pesach, que es el sacrificio de Pesach no se puede hacer porque no hay templo y lo deben hacer los Kohanim, los sacerdotes. Que no se puede celebrar Pesach porque en nuestros días, porque no hay templo y porque no hay Kohanim para hacer los sacrificios. Leemos en el libro de Devarim, en el capítulo número 12, Devarim capítulo número 12, se nos expone en el verso número 13, Devarim 12, 13, dice Devarim 12, 13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Yahweh escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, allí haréis todo lo que yo te mando. Cuídate de ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Y ese texto lo relacionan con el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo número 30, Segunda de Crónicas, capítulo 30, dice en el verso número, Segunda de Crónicas 38, dice Segunda de Crónicas 38, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, sométanse a Yahweh y venid al lugar Kadosh, el cual él ha guardado Kadosh para siempre, y servid a Yahweh vuestro Elohim, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Leemos en el 33, Segunda de Crónicas 33. Dice, porque entonces no la podían celebrar, está hablando de Pesach, por cuanto no había suficientes Kohanim, guardados Kadosh, ni el pueblo se había reunido, ¿en dónde? En Jerusalén. Y dice, mire, se necesita que haya, ¿qué? Bastante Kohanim. Que estén Kadosh. Y se debe hacer pues en Jerusalén, como lo veíamos esta mañana. Y para ellos suponen que se debe hacer en el templo. Muy bien. Ahora, cuando leemos en el libro de Esdras, en el capítulo 6, vamos a ir al verso número 20. Esdras 6:20. Dice, porque los Kohanim y los levitas se habían ¿qué? Purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pesach por todos los hijos de la cautividad y por sus ajín, los Kohanim, y por sí mismos.
sacrificaron la pesa por los hijos de la cautividad. Porque Yahweh no había mandado hacer la pesa a los Kohanim. Muy claramente, en el libro de Shemot, en el capítulo número 12, Shemot capítulo número 12, en el verso número 3, Shemot 12:3, Éxodo 12:3 dice: habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese ¿quién? Cada uno, un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y allí no están incluidos que los debe hacer sacrificio los Kohanim, sino que se debe hacer cada familia. Tampoco está mencionando que tiene que hacerse en el templo. Lo que dice es que tiene que hacerse ¿en dónde? En las casas. En las casas. Verso 6 dice: y lo guardaréis, 12:6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Y lo inmolará quién? Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora, ¿qué acontece si fuera el sacrificio solo se hiciera en el templo? Supóngase que usted lo va a comer en esta casa. Tiene que llevar el cordero hasta el templo. En el templo lo matan, y después de que lo maten, usted va a venir con el cordero hasta la casa, ¿ya? Pero la escritura dice que la carne no puede salir de la casa donde se inmola. O sea que allí había una violación de mientras se lleva y se trae, ya está saliendo de la casa. Entonces leímos, cuando toda la congregación de Am Israel no puede hacerlo porque no está purificada, ¿quién tiene el deber de hacer el sacrificio? Los Kohanim y los levitas. Y precisamente los Kohanim y los levitas hicieron el sacrificio en el tiempo del rey Eseyad y en el tiempo del rey Josiyad, por causa de que el pueblo no estaba listo. Si los mismos Kohanim no estaban listos, menos el pueblo iba a estar listo. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 30, Segunda de Crónicas, capítulo 30, vamos a ir al verso 17. Segunda de Crónicas 30, 17. Dice: porque había muchos en la congregación que no estaban guardados cados, y por eso los levitas sacrificaban la pesa por todos los que no se habían guardado cados, para guardar los cados a Yahweh. Dice, y por eso. Entonces los de la congregación no estaban ¿qué? Guardados cados. Entonces los levitas, que sí estaban guardados cados, lo hicieron por ellos. Y Segunda de Crónicas 30:15, leamos el 30:15. Dice: y levantándose, entonces sacrificaron la pesa a los 14 yomín del mes segundo, y los Kohanim y los levitas, llenos de ¿qué? Vergüenza,
se guardaron cados y trajeron los holocaustos a la casa de Yahweh y tomaron lugar en los turnos de costumbre conforme a la Torá de Moshe el varón de Elohim, y los Kohanim esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, verso 17, porque había muchos en la congregación que no estaban guardados cados, y por eso los levitas sacrificaban la pesa por todos los que no se habían purificado para guardar los cados a Yahweh. Entonces lo hicieron los levitas porque toda la congregación que tenía que hacerlo, porque escrito está, lo inmolará toda la congregación, no estaban guardados caros. Pesa no depende ni de un lugar específico, es decir, no depende de Jerusalén, ni depende del templo, ni depende de los Kohanim, porque Yahweh le dijo a los varones de cada casa, de cada familia, que ellos deberían inmolar el sacrificio de pesa. Ahora, cuando miramos en el libro de, vamos al libro de Isaías, vamos a ir al capítulo 66, Isaías 66. Isaías 66, vamos a ir al verso número 1. Dice, Yahweh dijo así: el Shamaín es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. Pregunta, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Verso número 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de rúa, y que tiembla a mi palabra. Verso 3. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó, ¿qué cosa? Sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé, y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oí palabra de Yahweh, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros ajim, que os ¿qué? Aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Yahweh se ha llenado de cabot, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Yahweh que da el pago a sus enemigos. Ahí decía, de vuestros ajim que os aborrecen y os echan ¿qué? Fuera. ¿De dónde los estaban sacando? Los estaban sacando en realidad del templo de Yahweh. Y la razón por la cual Yahweh dice que el que sacrifica un buey es como si matase un hombre, es porque los sacrificios que se estaban haciendo en el templo estaban completamente paganizados. Por eso, en el tiempo de Yahshua no celebró Pesach en el templo. Lo celebró en una casa, como Yahweh lo había mandado, que tenía que hacerse en una casa. Ahora, decía allí, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, y el que hace ofrenda como si ofreciese carne de cerdo. Vamos al libro de Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1. Leemos en el verso número 10. Dice, príncipes de ¿qué? De Sodoma, oí la palabra de Yahweh.
escuchad la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar qué cosa? Mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y yom de Shabbat, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad qué cosa? Vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, la razón por la cual Yahweh no quería más fiestas y que las estaban celebrando en el templo es porque estaban completamente paganizadas. Estaban completamente paganizadas. En el libro de Miqueas, en el capítulo 2, en el verso número 8, Miqueas 2:8, el que ayer era mi pueblo, se ha levantado como ¿qué? Como enemigo. De sobre él Ketonet, túnica, quitaste el mail atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echaste fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitaste mi perpetua adoración. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está ¿qué? Contaminado, corrompido grandemente. Recuerdan que en Isaías 66 decía, ¿dónde está el lugar de mi reposo? Y Yahweh está diciendo, este no es ya el lugar de mi reposo, porque está ¿qué? Contaminado, corrompido grandemente. En el libro de, vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 21. Segunda de Reyes, capítulo 21. Ahí encontramos el reinado de Manasés. ¿Quién había estado como rey antes de Manasés? 21:1. Eseyat. ¿Se acuerdan que vimos a Eseyat esta mañana? Que él había colocado únicamente un solo altar para que todo en Israel rindiera sacrificio, adoración. Segunda de Reyes, capítulo 21. Ahora, ¿qué pasaba si ese único altar que había sido dejado, resulta de que también se paganizaba? Todo el pueblo iba a contaminarse. Segunda de Reyes, capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén, ¿cuánto tiempo? 55 años. El nombre de su madre fue Hetziba, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, según las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Eseyat su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acaz, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Miren, verso número 4. Asimismo edificó altares, ¿en dónde? En la casa de Yahweh, de la cual Yahweh había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los Shamaim en los dos atrios de la casa de Yahweh. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacerlo malo ante los ojos de Yahweh para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de la cual Yahweh había dicho a David y a Eslomo, su hijo, yo pondré mi nombre
para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Ahora, ¿qué pasaba si entonces Yahweh había colocado su nombre allí en esa casa y en esa casa se cometían altares, se hacían altares paganos, sacrificios paganos y actos de idolatría? Yahweh retiraba su nombre, dice, verso número 8. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la Torá que mi siervo Moshe les mandó. Mas ellos no escucharon. Y Manasés, ¿los qué? Los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Yahweh destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Yahweh por medio de sus siervos, los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Yahudá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Yahudá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Yahudá, que al que le oyere le reteñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre, inocente, en gran manera, hasta llenar ¿a quién? A Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Yahudá para que hiciese lo malo ante los ojos de Yahweh, y los demás hechos de Manasés, y todo lo que hizo y el pecado que cometió, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Yahudá. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Ahora, vamos al capítulo 23 y al verso 26. Sí, Segunda de Reyes, una página después, 23-26. Dice, con todo eso, Yahweh no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Yahudá por todas las provocaciones con que Manasés lo había irritado. Y dijo Yahweh, también quitaré de mi presencia a Yahudá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. ¿Entendemos eso que pasó? El lugar del templo fue también contaminado. Ahora, vamos al libro de Amós. Libro de Amós. Vamos a ir al capítulo número 5. Amós capítulo 5. Leemos en el verso número 21. Dice, aborrecí. Amós 5:21. Dice Amós 5:21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Yahweh llegó a un punto que no quería nada de lo que estaban haciendo allí en el templo, porque estaba grandemente contaminado. Cuando leemos en el libro de Marcos, en el capítulo número 14, Marcos capítulo 14, verso número 12,
Marcos 14:12. El primer Yom de la fiesta de los lejen sin levadura, ¿cuándo qué? Cuando sacrificaban el cordero de la pesa, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la pesa? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decía a donde la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la pesa con mis discípulos? Y os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la pesa. ¿Dónde dice que ellos tomaron el cordero, lo llevaron al templo, se los entregaron muerto y lo volvieron a llevar a la casa? ¿Dónde dice que ellos celebraron la pesa en el templo? Tampoco dice. Yeshua celebró la pesa en una casa, porque Yahweh había señalado que había que celebrarla en una casa. En el libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo 12, verso 21, dice: y Moisés convocó a los ancianos, a todos los ancianos de Israel, les dijo: sacad y tomaos corderos, vuestras familias, y sacrificad la pesa. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y un tal dintel, y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre con el dintel en los 2 postes, pasará Yahweh de aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Verso 24, guardaréis por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, ¿hasta cuándo? Para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos que es este rito vuestro, vosotros les responderéis: es la víctima de la pesa de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Yahweh había mandado a Moisés. Y entonces muy claramente está diciendo que pesa no estaba asociada ni con Jerusalén, ni con el templo, ni con los Kohanim. La hacía, se hacía en una casa, en el lugar que Yahweh escogiere para habitar allí su nombre, y la hacían algunos de los varones de aquella casa que estuviese purificada. Ahora, cuando miramos en el libro de Levítico, en el capítulo 23, después de dar la pesa, leemos en el verso número 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado, 23:10, hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al Cohen una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Cuándo se hace eso? El yom después del Shabbat que sigue a Pesach. No, el yom después del Shabbat que sigue a Pesach. Dice, verso número 11, y el Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El yom siguiente del día de Shabbat la mecerá. Y el yom que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo, y su libación será de vino 1/4 parte de un hin.
No comeréis leche, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades. ¿En dónde? En donde quiera que habitéis. Y allí está cerrando lo que tiene que ver con la fiesta de Pesach. Yahweh sabía que no todo el tiempo su pueblo iba a estar en Israel, sino que lo iba a esparcir a la ancha faz de la tierra. Muy bien. Ahora, se puede hacer un sacrificio por fuera de la tierra de Israel, donde está legalizado. En el libro de el profeta Isaías, en el capítulo 19, vamos a ir al verso número 18. Isaías capítulo 19, verso número 18. Dice: en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Yahweh Tsebaot. Una será llamada la ciudad de Jerez. En aquel tiempo habrá altar para Yahweh en medio de ¿qué? De la tierra de Egipto, y monumento a Yahweh junto a su frontera. Y será por señal, por él, a Yahweh Tsebaot en la tierra de Egipto, porque clamarán a Yahweh a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Verso 21, importante. Y Yahweh será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Yahweh en aquel día, y harán ¿qué? Sacrificio y oblación, y harán votos a Yahweh y los cumplirán. Y herirá Yahweh a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Yahweh y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Yahweh. Verso 24. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Yahweh Tsebaot los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¿Se han preguntado por qué Israel pasa a ser tercero? Para eso está el texto que está allí en el tablero. Vamos a ir al libro de Malaquías. Vamos a ir al capítulo número 1. Vamos a ir al verso número 6. 1:6. Dice: el hijo honra al padre. Malaquías 1:6. El siervo a su Adón. Si pues soy yo padre, pregunta: ¿dónde está mi honra? Y si soy Adón, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh Tsebaot, a vosotros, oh Kohanim, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar lejen inmundo, y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable. Verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo, asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Yahweh Tsebaot. Ahora pues, orad por el favor de Elohim, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahweh Tsebaot. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Yahweh Tsebaot, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre humo de sacrificio y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh Tsebaot. Si estos callaren,
las piedras hablarán. ¿Ya? Si no lo hace la casa de Israel que está allí, Yahweh a la ancha faz de la tierra haría que sus hijos lo hicieran. Dice allí, y que es el texto que está, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone. Yahweh no solo es Elohim de Yerushalayim, ni solo es Elohim de Israel, es Elohim de toda la tierra. Que nosotros, dice un pueblo de la tierra, nosotros no le vamos a dar honra a Yahweh, no importa que ese pueblo no se lo dé. Otros pueblos sobre la tierra, Yahweh hará que lo hagan. Así como dijo Yeshua, si estos que están aquí clamando, Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, callan, las piedras hablarán. Si allá no se podía hacer porque había contaminación, y Yahweh señaló, en todos los lugares a donde lleguen les seré por un pequeño lugar cados. Allí ofrecerán ofrenda limpia a Yahweh, porque lo harán bien, lo harán con todo su corazón, lo harán con toda su alma, porque se habrán purificado. Entonces entendemos, Pesach no depende ni de un lugar, llámese Jerusalén, ni depende de un templo, ni depende de los Kohanim. Depende del que tiembla a la palabra de Yahweh, del que quiere hacer las cosas como Yahweh lo manda, el que está buscando purificarse. Por eso es que cada vez que llega la fiesta de Pesach nos volvemos canzones en repetirle a la gente que tiene que estar listo, que tiene que estar preparado, que tiene que estar dispuesto, que tiene que solucionar los problemas espirituales que tenga, para que en esa fiesta todos los que deseen celebrar la fiesta lo hagan, pero bien. Lo hagamos bien, y eso tenemos que hacerlo bien. Y el que no quiere hacerlo bien, pues que no la celebre. ¿Ya? Y si fuera por llenar espacio, aquí habría más de 500 personas. Más de 500 personas. ¿Ya? Pero no necesitamos 500 personas. Necesitamos a quienes de verdad, de corazón, quieran ser fieles a Yahweh. A quienes estén comprometidos con Yahweh, a quienes quieran ser su pueblo. Y pueblo no de nombre. ¿Ya? No es asistir para llenar un asiento. Es que venimos a adorar a Yahweh, venimos a servir a Yahweh y venimos con todo nuestro corazón dispuesto a hacer su voluntad. Es más fácil no celebrar la fiesta de Pesach sin cordero. Es mucho más fácil, es mucho más sencillo, ¿ya? Pero hay un problema. Yahweh lo ordenó. Y si Yahweh lo ordenó, pues hay que hacerlo, porque así nos cueste, así nos sea difícil, así se considere un trabajo no fácil, hay que... ¿Ya? Porque eso ya forma parte de los sacrificios del templo, ¿ya? Y los sacrificios del templo no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque no hay templo. No hay templo físico, pero hay un templo que es Yeshua. Destruí este templo y en 3 yomim, lo construiré. Allí nosotros presentamos a Yahweh sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, es nuestra adoración a Yahweh. A diferencia de lo otro, que es Pesach, que se manda en las casas, que se manda para toda la congregación y que se manda de una manera especial que debe hacerse perpetuamente.
A diferencia de los sacrificios del templo que fueron ordenados para que lo hicieran los Kohanim y no los hombres del pueblo común. Nos quedan entonces dos preguntas por contestar, que si Yahweh la permite, entonces el próximo Shabbat las trabajaremos. Que Yahweh les bendiga.